Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desvelar un misterio que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo turco y más allá. Hoy vamos a hablar de la increíble Demet Özdemir, una actriz que ha cautivado a millones con su talento y carisma. Pero, ¿qué sucede cuando un proyecto en el que está involucrada se ve envuelto en un aura de misterio y, peor aún, se cancela? Eso es exactamente lo que vamos a investigar hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en la razón secreta detrás de la cancelación del proyecto de Demet Özdemir. Y antes de que nos sumerjamos en todos los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. No querrán quedarse fuera de estas historias. Hemos visto a Demet Özdemir brillar en un sinfín de producciones, convirtiéndose en una de las actrices más queridas y seguidas. Desde sus inicios hasta sus papeles más recientes, siempre ha demostrado una versatilidad y una pasión que la hacen destacar. Por eso, cuando se anuncia un nuevo proyecto, la expectativa es altísima. Y en esta ocasión, no fue diferente. Se trataba de una producción que prometía ser ambiciosa, con un elenco estelar y una historia que sonaba fascinante. Sin embargo, de la noche a la mañana, los rumores comenzaron a circular y, finalmente, la noticia que nadie esperaba, el proyecto había sido cancelado. Y lo más intrigante es que hasta ahora, las razones oficiales no han sido del todo claras, dejando a muchos de sus seguidores, y a nosotros también, con muchas preguntas. Hoy, vamos a intentar armar el rompecabezas. Vamos a ir más allá de los titulares y a explorar las diferentes teorías, los posibles motivos y los rumores que han surgido. ¿Se trató de problemas de presupuesto? ¿Conflictos creativos? ¿Quizás algo relacionado con el propio elenco o con la dirección? La verdad es que el mundo del entretenimiento turco, al igual que muchos otros, puede ser bastante complejo y lleno de factores que influyen en el destino de un proyecto. Para empezar, recordemos un poco el contexto de este proyecto. Se hablaba de que sería una serie de gran calibre con una inversión considerable y un equipo de producción experimentado. Demet Özdemir ya estaba confirmada, lo que, como les decía, elevó las expectativas a las nubes. Se especulaba sobre la trama, sobre sus compañeros de reparto, y todo pintaba a que sería un éxito rotundo, de esos que marcan un antes y un después. Sin embargo, el silencio se hizo presente y poco a poco, la ilusión se fue desvaneciendo ante la ausencia de novedades y posteriormente, ante la confirmación de la cancelación. Ahora analicemos los posibles factores que podrían haber llevado a esta decisión. Uno de los rumores más persistentes, y que suele ser un factor crucial en este tipo de situaciones, son los problemas económicos. A veces los presupuestos iniciales se inflan o los inversores deciden retirar su apoyo por diversas razones. Podría ser que los costos de producción resultaron ser más elevados de lo previsto, o que la financiación inicial se vio comprometida. En una industria tan competitiva como la televisiva, el dinero manda, y si no hay asegurada una inversión sólida, los proyectos pueden tambalearse. Otro punto a considerar son los conflictos creativos. A veces los guionistas, los productores y los directores no logran ponerse de acuerdo en la dirección que debe tomar la historia. Pequeñas diferencias pueden convertirse en grandes obstáculos, especialmente cuando hay muchas personas involucradas y cada una tiene su propia visión. Si la química creativa no está presente o si las ideas chocan constantemente, el resultado puede ser un proyecto estancado y finalmente cancelado. Podría ser que la visión de Demet Özdemir, o la de otros miembros clave del equipo, no coincidiera con la de los productores. Es una posibilidad que no podemos descartar. También hay que hablar de la logística y la planificación. La programación de las grabaciones, la disponibilidad de los actores, los permisos necesarios, todo esto requiere una organización impecable. Un retraso significativo en la planificación, o la imposibilidad de coordinar las agendas de actores importantes como Demet Özdemir, podría haber llevado a que el proyecto se volviera inviable dentro de los plazos establecidos. A veces la complejidad de la producción supera la capacidad de los organizadores. Y por supuesto, no podemos ignorar la posibilidad de que haya habido problemas directamente relacionados con la propia Demet Özdemir. Aunque ella es una profesional consumada, a veces las negociaciones contractuales, las exigencias de los actores, o incluso problemas personales que afecten su disponibilidad, pueden influir en el curso de un proyecto. Sin embargo, en este caso, no ha habido declaraciones oficiales al respecto, lo que sugiere que si este fue el caso, se
Ha manejado de forma muy discreta. Otro rumor que ha cobrado fuerza, y que siempre genera mucha especulación, tiene que ver con la calidad del guión o la trama en sí. Quizás durante las primeras etapas de desarrollo, los guionistas y productores se dieron cuenta de que la historia no era tan sólida como esperaban. O tal vez al revisar el material, se dieron cuenta de que la trama tenía agujeros o no resonaba con la audiencia objetivo. En la era de las redes sociales, las filtraciones y los comentarios de los fans pueden ejercer una presión considerable, y quizás la visión preliminar del proyecto no recibió las señales positivas esperadas. Es importante recordar que la cancelación de un proyecto no siempre es un reflejo directo de la calidad de los actores involucrados. Demet Özdemir es una artista increíblemente talentosa, y su presencia en un proyecto debería ser una garantía de éxito. Sin embargo, el destino de una serie o película depende de una compleja red de factores, donde el talento de los actores es solo una pieza del rompecabezas. Ahora, vayamos a los detalles más específicos que han surgido. Se hablaba de que este proyecto podría haber sido una colaboración internacional, o que estaba destinado a una plataforma de streaming muy importante. Si bien esto podría significar un gran alcance y una gran inversión, también podría implicar un conjunto diferente de desafíos y expectativas. Las plataformas de streaming tienen sus propios criterios y estrategias, y a veces, un proyecto puede no encajar en su visión a largo plazo, incluso si parece prometedor. También se rumorea que pudo haber habido cambios en la dirección o en el equipo creativo principal en las etapas finales. Un cambio de director, por ejemplo, podría haber llevado a una reevaluación completa del proyecto con consecuencias impredecibles. La visión de un director es fundamental para dar forma a una historia y a la actuación del elenco. Si esa visión se pierde o se modifica drásticamente, el proyecto puede perder su rumbo. Una de las cosas más frustrantes para los fans es la falta de transparencia. Cuando un proyecto se cancela sin una explicación clara, se abren las puertas a todo tipo de especulaciones. ¿Y si el verdadero motivo es algo que nadie se imagina? Algo que va más allá de lo puramente profesional. En el mundo del espectáculo, a veces las dinámicas personales, las rivalidades o incluso las alianzas inesperadas pueden jugar un papel importante. Sin embargo, sin pruebas concretas, todo esto permanece en el terreno de la conjetura. Podríamos considerar también la posibilidad de que el proyecto se haya topado con obstáculos legales o regulatorios. Aunque menos común, no es algo imposible. Los contratos, los derechos de autor, o incluso las normativas de difusión, podrían haber presentado problemas insuperables. En resumen, la cancelación del proyecto de Demet Özdemir parece ser un cóctel de posibles factores. Desde problemas financieros y conflictos creativos hasta problemas logísticos y, tal vez, incluso cambios inesperados en la industria o en las plataformas de distribución. Lo que sí es seguro es que Demet Özdemir, como profesional, se mantuvo firme y probablemente ya está avanzando hacia nuevos horizontes. Su talento es innegable y su carrera seguramente seguirá cosechando éxitos. Este revés, aunque decepcionante para sus seguidores, seguramente le ha dejado lecciones valiosas y la ha impulsado a buscar proyectos aún más prometedores. Así que, para concluir, hemos explorado diversas teorías y posibles razones detrás de la misteriosa cancelación del proyecto de Demet Özdemir. Desde problemas de presupuesto y conflictos creativos hasta desafíos logísticos y factores externos de la industria. Si bien la verdad exacta puede permanecer en secreto, esperamos haberles dado una visión más clara de las complejidades que rodean la producción de contenidos en el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Tienen alguna otra teoría sobre por qué se canceló el proyecto? ¿Han experimentado alguna vez una situación similar con alguna otra producción? Déjenme sus comentarios abajo, siempre me encanta leer sus opiniones y reflexiones. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.